Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva videoclase. En esta videoclase veremos lo que es la parte de osteología, centrándonos más que todo en la parte de tejido óseo. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Iniciemos. Cuando hablamos de la osteología, lo primero que tú debes tomar en cuenta es su composición, ¿ok? Cuando hablamos de los huesos, primeramente vayámoslo con la parte más básica, ¿ok? Cuando hablamos de lo que es el tejido óseo. Recordar que el tejido óseo deriva o es uno de los derivados del tejido conectivo, recordando algo que eso ya lo llevamos en biología. El tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido primario, junto con lo que es el muscular, nervioso, epitelial, ¿ok? Y este tejido conectivo, ¿ok? Da origen a cuatro tejidos. Puede convertirse lo que es en un tejido sanguíneo, puede convertirse también en un tejido adiposo que almacena grasa, puede convertirse en un tejido cartilaginoso, que algo ya vamos a empezar a hablar aquí en óseo del mismo, y puede convertirse en un tejido óseo. Por tanto, tomando en cuenta esto, nos damos cuenta que el tejido conectivo da origen a cuatro tejidos secundarios, que son sanguíneo, adiposo, cartilaginoso y óseo. ¡Wow! Tomando en cuenta esto, podemos darnos cuenta que el tejido óseo es uno de los cuatro tejidos conocidos como tejidos secundarios. Por tanto, estamos frente a un tejido secundario. Aquí tenemos al tejido secundario llamado tejido óseo, donde este tejido óseo es objeto de estudio puro de la osteología, donde la osteología viene de dos vocablos griegos. ¿Ok? ¿Cuáles son los dos vocablos griegos? Vámonos con eso. Los dos vocablos griegos son ostion y logos, donde ostion significa hueso y logos significa tratado o estudio. Perfecto, por tanto con esto podemos darnos cuenta de dónde viene y también nos damos cuenta cómo es, recordando que, que los huesos son un órgano duro blanquecino. ¿Estamos bien? Claro, normalmente cuando hablamos del mismo. Ahora sí empecemos con algo. Cuando vamos a hablar de los huesos, ok, conjunto de tejido óseo, va a formar un órgano. Los órganos son los huesos. Ahora sí, ya estamos donde queríamos estar, los huesos. Por tanto, nosotros para poder entender cómo funciona el mismo, lo primero que deberíamos aprender es la composición del tejido óseo. Del tejido óseo vamos a ver que tiene dos grandes componentes. Vamos entonces. Composición. Cuando hablamos de la composición del tejido óseo, vamos a ver que el tejido óseo tiene dos grandes componentes enormes. Por un lado, tenemos lo que es el componente orgánico y por otro lado tenemos el componente inorgánico. Hagámoslo al revés, perdón. Componente inorgánico y el componente orgánico. Perfecto, tenemos los dos grandes componentes. Cuando hablamos del componente inorgánico, lo que vamos a ver es esto, ¿ok? Dentro de lo que es el componente inorgánico, lo que vamos a encontrar sobre todo en la composición inorgánica es dos componentes básicos, ¿ok? Sobre todo va a estar compuesto por fosfato de calcio y por carbonatos de calcio, ¿ok?
Por tanto, sobre todo acaba de estar compuesto por carbonatos, fosfatos y siempre relacionados con el calcio, donde el principal componente es una sustancia llamada hidroxi, la famosa hidroxiapatita, ¿ok? De calcio, donde te muestra la fórmula en tu libro, donde estaríamos hablando, perdón, perfecto, donde vamos a ver sobre todo que el principal componente del organismo es este, de los huesos, perdón, el principal componente de los huesos sería este componente, donde este componente, a tomarlo muy en cuenta, ¿estamos bien? Donde este componente es el principal componente que le va a dar la rigidez y la dureza al hueso, ya que la hidroxiapatita de calcio suele cristalizarse alrededor de los componentes orgánicos que vamos a ver en un instante. Ah, no solamente tiene esto, parte también ya como elementos secundarios, ya no muy abundantes, vamos a encontrar que, vamos a encontrar que este también presenta lo que es magnesio, flúor y también va a encontrar lo que es sodio. ¿Ok? Por tanto, si nos damos cuenta, estos son los componentes principales de todo. Donde, vuelvo a repetir, el principal componente sería lo que es la hidroxiapatita de calcio, sobre todo lo que es el calcio, que es lo más importante. ¿Ok? Que es lo más importante. Por tanto, a tomar muy en cuenta estos componentes, que es una de uno de los componentes más importantes de todo, la parte inorgánica. Ahora, si nos vamos a la parte orgánica, ya nos fuimos con la parte inorgánica, vámonos a la parte orgánica. La parte orgánica lo vamos a separar en dos grandes componentes, ¿ok? Vamos a separarlo por una parte, lo que es la matriz, la famosa matriz ósea. Y dos, vamos a tener lo que es las células óseas. Esos serían los dos principales componentes de la parte orgánica. Donde empecemos hablando de la matriz ósea, también llamada matriz osteoide. ¿Ok? Normalmente vamos a ver que la matriz osteoide está compuesta en gran cantidad por lo que es el principal componente orgánico, que sería el colágeno, donde casi toda lo que es la parte del hueso está formado por las fibras de colágeno, que es el principal componente. Recuerden, el colágeno está en forma de fibras. Las famosas fibras de colágeno es lo que más van a ver. Hay varios tipos de colágeno. Hay tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Hay varios tipos de colágeno. En este caso, el que nos interesa va a ser el tipo uno, colágeno tipo uno, que va a ser el colágeno que vamos a encontrar acá, que del 100% de la matriz ósea, 90% es fibras de colágeno. Ah, sobre todo, ese es el principal componente que vas a encontrar. ¿Ok? Pero para un mejor estudio, quiero que veas esto. La matriz ósea me lo vas a dividir en dos. Ya listo, ya sabes el colágeno, ¿verdad? Ahora sí, ya has visto que está en forma de fibras. Por tanto, la matriz ósea me lo vas a dividir en dos. Uno, el componente, las fibras, y el otro es la sustancia base. Ay, 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 ay. Creo que eso se te viene algo a la mente. ¿Qué se te viene a la mente? Exacto, se te debe venir composición del tejido
conectivo, que era similar. Donde las fibras que dijimos, las fibras son las fibras de colágeno, ¿ok? Tipo 1. Y esto eran el 90% del mismo. Y la sustancia base que representa el restante 10% de la matriz, vamos a hablar que tiene varios componentes. ¿Te acuerdas que en tejido conectivo hablábamos de glucoproteínas, glucosaminoglicanos, proteoglicanos? Lo mismo acá, tiene glucoproteínas similar. Glucoproteínas tiene proteoglicanos, tiene proteínas fosforiladas o fosfoproteínas, muy similar a lo que era. Pero aquí me lo vas a aumentar algo. Tiene una proteína la cual tiene como función principal fijarse o unir al calcio, a la osteocalcina. Por tanto, aquí te voy a pedir que tengas mucho cuidado con la osteocalcina, ¿ok? Que es parte de la sustancia base de la matriz ósea. Es uno de los principales componentes que vamos a ver acá. Por tanto, aquí ya puedes ver la conformación. Por tanto, esta sustancia que estamos poniendo ahí, tenemos que relacionarla rápidamente con quién dijimos, con él, que es una célula netamente fijadora de calcio. ¿Ok? Tomar en cuenta muy bien eso y eso anotar muy bien. Por tanto, ya tenemos la parte de la matriz ósea del componente orgánico. Vámonos ahora a las células. Cuando hablamos de las células, todo viene con lo que son las osteoprogenitoras. Ah, vayamos viendo estas células, que no es nada del otro mundo, es súper facilito, vas a ver que te aprendes súper rápido esto, es nada del otro mundo. Primera célula, vamos a tener a las famosas osteoprogenitoras. ¿Listo? Ay, no sé por qué si es un corazón, lo siento. Perfecto, ahí está. La primera célula que vamos a ver son las famosas células osteoprogenitoras. Osteoprogenitoras. Ponemos acá. Osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras también son conocidas con el nombre de osteógenas. Por tanto, tenemos las células osteoprogenitoras, también conocidas con el nombre de células osteógenas. Estas células son las que van a empezar a crear células o van a crear lo que son las células de todo lo que es el hueso. ¿Dónde se encuentran? Estas se encuentran en el lugar donde no hay resorción. Ponemos aquí algo en paréntesis y rápido. Resorción. Vamos a hablar un poquito del término resorción. ¿Ok? Resorción. Ah, mientras hay esto, quiero que entiendan, formación, una parte. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Cuando tú hablas de la formación de hueso, hay una parte del hueso donde hay células las cuales están formando y haciendo que el hueso crezca. O sea, crece un poquito más células. Ah, es la parte del hueso donde se está formando hueso, se está creando hueso. Pero por otra parte, hay células las cuales están destruyendo. Este hueso que se está creando, por otra parte, lo están destruyendo. ¿Me dejo entender? O sea, por otro lado, lo están destruyendo. A este proceso que hacen estos enanos que están destruyendo, que en un momento vamos a ver, se le conoce como resorción, que sirve para controlar lo que es darle forma al hueso, moldear el hueso y sobre todo
para controlar lo que es la reproducción de las células óseas. Para eso sirve la parte de la resorción ósea. En cambio, al otro lado estamos viendo la formación ósea. Por tanto, siempre va a ser en el hueso una competencia entre ambos. ¿Estamos bien? Por tanto, hay una parte resorsiva y hay otra superficie no resorsiva. ¿Estamos bien? Hay una parte resorsiva o resortiva y hay otra parte no resorsiva. Por tanto, aquí es donde viene lo más interesante de esto, ¿ok? Cuando tú ves el hueso, y eso lo vamos a ver mucho en huesos largos, ¿ok? El hueso largo más o menos, dibujamos un pequeño hueso largo, ahí está, dibujamos lo que es un húmero, ¿ok? Un poco deforme, pero ya, listo. Me interesa más esta parte que es un poquito más ancho para que puedan entender lo que tratamos de explicar. Listo, ahora sí. Tiene lo que es el canal de la médula ósea, ¿verdad? Ahí está, el canal de la médula ósea. Ahí está. En el canal de la médula ósea. Ahora, el hueso no está desnudo, está recubierto. Generalmente siempre está recubierto por lo que es por fuera. Lo voy a hacer súper grueso. Por fuera va a estar recubierto por periósteo. ¿Ok? Por fuera va a estar recubierto por periósteo. Por dentro va a estar recubierto por endostio. Lo estoy poniendo de color amarillo. Recubriendo el canal, solamente el canal. Recuerden, lo que está recubierto por fuera es periósteo, lo vamos a hablar más adelante, y por fuera está recubriendo el periósteo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de absorciva? A ver, ahora quiero que entiendan muy bien esto. La capa profunda tiene dos capas el periósteo, una capa superficial, que sería esta, y una capa profunda, que sería esta. Esta capa profunda es una capa formativa, o sea, forma hueso. En cambio, la capa superficial es resortiva. ¿Estamos bien? O sea que es de donde se empieza a destruir y modelar el hueso. En cambio, la capa profunda es formativa, o sea, forma hueso, crea hueso a través de lo que son las células. Lo mismo pasa con el endostio, ¿ok? Igual, tiene una capa formativa, que sería la capa que está pegada al hueso, y tiene una capa resortiva, que es la que está por fuera. Siempre, siempre, siempre la capa que está pegada al hueso es formativa o capa no formativa o no resortiva o resorsiva, en realidad sería. ¿Estamos bien? Por tanto, las células osteógenas, ¿dónde se encuentran? Y lo voy a poner con color amarillo. Se encuentran en la superficie, perdón, se encuentra en la superficie no, no resortiva o resorsiva. En la superficie no resorsiva. O sea, ¿dónde se encontraría? Se encontraría acá, en la capa más profunda, que sería del periósteo, y en la capa igual interna de lo que es el endostio. En esas partes, porque esa es una parte formativa donde voy a encontrar gran cantidad de células osteoprogenitoras. Por tanto, eso te va a ayudar a entender muy bien lo que es resorción. Y dentro de un instante me vas a entender mejor. Por tanto, ya tenemos osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras son las que van a dar origen, o sea, se diferencian. Ya saben ustedes por demás qué es diferenciación celular. Se diferencian y dan origen a otro tipo de célula, ¿ok? Donde ahí encontramos a los famosos osteoblastos. Los vamos a dibujar así. Listo, ahí están. Encontramos a los osteoblastos. Oh, miren, ya la cosa cambió un poquito. Ya no estamos hablando de células osteoprogenitoras, estamos hablando de osteoblastos. Aquí tenemos a los famosos osteo, osteoblastos. Los osteoblastos son los que van a hacer aquí una función muy interesante.
Los osteoblastos son los que van a producir, van a crear. ¿Qué van a crear? Son los que van a crear tanto las fibras como también la sustancia base. ¿Y cuál es la única fibra que hay? Las fibras de colágeno. Por tanto, ¿yo cómo me acuerdo de estos? Que estos son como unos super borrachos, perdón, o ebrios que están vomitando. ¿Qué vomitan? Vomitan colágeno. ¿Y qué más vomitan? Vomitan sustancia base. Oh, y cuando este osteoblasto, este osteoblasto, ¿ok? Este osteoblasto ha producido gran cantidad de colágeno y se ha rodeado por ese mismo colágeno, ¿ok? Se ha rodeado por ese mismo colágeno. Ah, está rodeado por el colágeno. A ese osteoblasto rodeado por colágeno ya no se le conoce como osteoblasto. Ahora tiene otro nombre. Se le conoce con el nombre de osteocito. Ah, ahora tenemos lo que son los osteocitos. ¿De dónde derivó un osteocito? Un osteocito no es nada más que un osteoblasto rodeado por colágeno y sustancia base, sobre todo colágeno. Por tanto, miren, las osteoprogenitoras, las osteoprogenitoras dan origen a los osteoblastos. Los osteoblastos cumplen una principal función que es producir colágeno y sustancia base, o sea, en pocas la matriz. Una vez que se rodea de colágeno, se convierte en osteocito, donde los osteocitos son las células más abundantes de todo el, de todo lo que es el tejido óseo. Ah, se podría decir que los osteocitos son los osteoblastos maduros rodeados por colágeno. A eso se iría, ¿ok? Donde vamos a ver que estos osteocitos son los que realmente están, están inmiscuidos con lo que es el control del calcio y de los fosfatos, más estos se encargan de la modelación o remodelación ósea. Su contraparte, que es como decir la formación. ¿Estamos bien? Es todo eso, no hay dónde perderse. ¿Estamos bien? Nada más, ¿ok? Recuerden, cada uno de estos. Ahora hay una contraparte al osteocito y osteoblastos, o sea, aquí se acuerdan cuál era el show. ¿Se acuerdan hace rato? Era resorción y su parte, su cosa diferente era la formación. Ahora a la formación le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar remodelación. ¿Ok? Ah, por tanto, ¿quiénes son los responsables de la remodelación? Los osteocitos, que provienen del osteoblasto. Ah, genial. Ahora, ¿quiénes son su contraparte? Los que hacen resorción. Su contraparte son unas células muy churras. Esto, yo siempre los voy a dibujar así, porque en realidad son macrófagos. Pongamos ahí. Ah, estamos viendo a un Pac-Man, aunque me salió re feo. Dibujémoslo bonito. Ahí está. Mi querido Pac-Man, recuerden que es un macrófago. Y los macrófagos en el tejido óseo se llaman osteoblastos. ¿Ok? Donde los macrófagos del tejido óseo, o sea, los osteoclastos, ¿por qué se diferencian? Se diferencian porque tienen muchos núcleos. Es una de sus grandes diferenciaciones. Tienen más de 50 núcleos los osteoclastos, son multinucleadas. Ah, los osteoclastos tienen, primera cosa que no se tiene que olvidar, son células multinucleadas que tienen 50 núcleos, porque es la fusión de varias células. ¿Ok? Ah, es la fusión, ¿qué dijimos?
Son macrófagos. Si son macrófagos, ¿de quién deriva? De los monocitos, porque es la unión de 50 monocitos. Por eso tiene 50 núcleos. Es una célula multinucleada, ¿ok? Y lo que más tienes que tener en cuenta en esta parte es que estos se encargan, y sobre todo esto, de la resorción ósea. Y recuerda que esto y esto eran completamente diferentes, son como enemigos. ¿Te acuerdas, verdad? La resorción ósea, gracias a propiedades enzimáticas que va a presentar gran cantidad, ¿ok? Donde estos se activan demasiado, o sea, estos se activan en un momento muy, y aumentan demasiado, ¿ok? ¿Cuándo van a aumentar demasiado? Cuando hay deficiencia de qué? Deficiencia de estrógenos. ¿Y eso en qué momento hay? Si hablo de estrógenos, automáticamente tu mente se va a sexo femenino. ¿Y en qué momento la mujer puede tener una deficiencia tan fatal de estrógenos? Pues estamos hablando de la menopausia. O cuando hay deficiencia de estrógenos, se activan los osteoclastos en mayor cantidad. Y si hay mayor activación de osteoclastos, ¿qué pasa? Hay mayor resorción ósea. Y la resorción ósea gana a lo que es la remodelación. Por tanto, se destruye más hueso de lo que se forma, causando lo que es la famosa osteoporosis. Por tanto, ¿qué es la osteoporosis? Es el proceso por el cual las células en el hueso hacen resorción o reabsorben el hueso más de lo que se forma. O sea, hay mayor resorción que remodelación. O sea, hay más acción de los osteoclastos que de los osteocitos y osteoblastos. Por tanto, es muy clásico y eso suele pasar muy clásico. Por tanto, mira, con esto puedes entender rápidamente cómo funciona todo ese sistema de células que estamos hablando en este instante. ¿Estamos bien? Por tanto, tomando en cuenta todo esto, hay un pequeño esquema que te puede ayudar muchísimo. Es un esquema chiquito. ¿Cómo se encuentran estos? Y esto es lo que tienes que ver, ¿ok? Y esto es lo que tienes que ver. ¿Cómo se encuentran estos? ¿Ok? Donde lo bueno que en tu libro no te complica más la vida, ¿ok? Pero yo te lo voy a complicar un poquito más, ¿te parece? No lo tomes a mal, es algo para que entiendas mejor, ¿ok? Mira cómo se ve y con esto vamos a avanzar un poquito de lo que es tipos de tejido óseo que ahorita vemos. Cuando tú vas a ver la matriz ósea, vamos a ponerlo así. Su principal componente era lo que es el colágeno. Pongamos que esto es colágeno, ¿ok? Tengo varios componentes de varias fibras de colágeno. Recuerda que el colágeno está en forma de fibras. Listo. Ahí está. Todo eso es colágeno, ¿ok? Recuerda que por fuera que tenía lo que es el periósteo, que es al que más bola voy a dar. ¿Estamos bien? Por fuera tenía al periósteo con dos superficies, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Teníamos al periósteo con dos superficies. Te lo voy a poner así. Todo eso sería mi periósteo que está recubriendo por fuera el hueso. Y recordemos que donde está pegado es donde vamos a encontrar a las células osteoprogenitoras. Aquí están. Estas van a ser mis osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras, ¿qué dijimos? Las osteoprogenitoras, estas osteoprogenitoras después se convertían en ¿qué? Daban origen a los osteoblastos. Lo ponemos hacia el otro lado, porque normalmente los osteoblastos están igual por debajo del periósteo. Ahí está. Dan origen a los osteoblastos. Estos serían los osteoblastos. Y los osteoblastos que dijimos, estos producen lo que son el colágeno, la sustancia base, que sería, ¿estamos bien? La sustancia base que estaría ahí, todo, ellos producen eso. Y hay un momento donde estos enanos
Se rodean de colágeno y lo ponemos rodeado de colágeno. Se rodean de colágeno. ¿Estamos bien? Y vamos a tener varios lugares donde están rodeados por colágeno, que lo vamos a hacer así. ¿Para qué? Listo. Este esquema te va a ayudar mucho más que el otro. Listo, tengo osteoblastos rodeados por colágeno. Ahí está, ahí está, ahí está. Tengo varios lugares donde tengo osteoblastos rodeados por colágeno. Y a estas células que ya están rodeados por colágeno se les conoce con el nombre de osteocitos. Ahí están los osteocitos, que son osteoblastos rodeados por colágeno, o sea, osteoblastos maduros. Ah, y el resto, la parte que no hemos pintado, que sería todo esto. Eso va a representar lo que es la sustancia base, ¿ok? Va a representar lo que es la sustancia base. Está formado por lo que son glucoproteínas, proteoglicanos. Ah, aparte está formado por lo que es, también está formado por lo que es grandes cantidades de lo que es la osteocalcina, que es fijador de calcio. Aparte, ahí también está el componente inorgánico. También hay también recordar que el agua representa solamente el 10% de todo lo que es el hueso. Apenas el hueso tiene 10% de agua, no tiene mucho, es súper poquito de lo que tiene el hueso de agua. ¿Estamos bien? ¡Wow! Ah, miren todo esto, lo que hemos ido viendo, todo ese componente. Ah, y así se forma, ¿ok? Ahora, esto es viéndolo en un corte vertical. Si lo cortamos a un corte, si esto lo cortamos a un corte transversal u horizontal, mira lo que vamos a ver. Tac, 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 en un corte. ¿Qué veríamos a un corte? ¿Cómo se ubican estas? Estas se ubican, miren, lo que es el colágeno ya no se ubica, forma como lo que son pequeñas lagunillas. Y está uno, y vemos otro. Miren, los colágenos forman, las fibras de colágeno forman haces circulares concéntricos, como si fueran lagunillas. Ahí que vamos a encontrar. Vamos a encontrar ahí adentro, vamos a encontrar a los osteocitos, que no son nada más que osteoblastos rodeados por colágeno, ¿se acuerdan? Ahí está, tengo grandes cantidades de osteocitos. Ahí están los osteocitos. Ahí están los osteocitos. Donde al medio, obviamente, lo que piensas, que es lo que habíamos dibujado, la sustancia base, todo lo que nos estamos dibujando ahí. La sustancia base y el componente inorgánico que normalmente se cristaliza alrededor del colágeno para darle dureza al hueso. Lo inorgánico da dureza al hueso, lo orgánico generalmente es formativo y le da más que todo la capacidad de resistencia, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Estamos bien? Ah, y miren, al medio hay como una parte hueca. En el medio vas a encontrar un conducto. En medio estamos encontrando un conducto. A este conducto que se encuentra al medio le vamos a llamar el famoso conducto de Havers. Conducto de Havers. Donde el conducto de Havers, ¿qué contiene? El conducto de Havers contiene, ¿ya? Vena, nervio y vasos linfáticos en algunos. Ah, tiene vasos sanguíneos óseos y nervios óseos. Tiene el paquete vasculo nervioso del hueso, por donde se nutre el hueso. ¡Wow! Por tanto, recuerda, un conducto de Havers presenta todo eso. Y ahí estamos viendo el conducto de Havers.
y es un conducto que penetra y va hasta abajo. ¿Estamos bien? Por tanto, el otro igual. Este igual tendría el medio, tendría el conducto de Havers, donde ese conducto de Havers tiene todos los mismos componentes que estamos viendo allá. ¿Ok? Tiene la arteria, vena, nervio y en algunos linfático, como dijimos, ¿verdad? Ah, igual de la misma manera, es un conducto. Ah, aquí hay ahora un nombrecito especial. A todo esto, a toda esta estructura que la vamos a colocar de color blanco, a toda esta estructura, a un hito, solo uno. A todo eso se le conoce con el nombre del famoso sistema de Havers, o también conocido con el nombre de ostiona. Sistema de Havers u ostiona. Por tanto, ¿qué tiene el sistema de Havers? El sistema de Havers está formado por fibras de colágeno concéntricas, o sea que están yendo de grande a pequeño en círculos, osteocitos, y al medio está formado por el conducto de Havers que contiene vasos sanguíneos y nervios óseos. A este lado lo mismo, veo otro sistema de Havers u otra ostiona, donde ahí tenemos sus conductos, los conductos de Havers. Y por dentro hay como unos pequeños conductillos que unen un conducto de Havers con otro conducto de Havers, a los cuales se les va a conocer como conducto de Volkmann. Ah, este sería el conducto de Volkmann. Y el conducto de Volkmann lo que hace es comunicar un conducto de Havers con otro conducto de Havers, porque en el cuerpo nada es solitario, todo está completamente relacionado con todo. Por tanto, con eso puedes rápidamente aprender todo lo que es la parte de tejido óseo. Y ahora nos vamos a una parte un poquito más simple y con eso vas a entender todo. Por tanto, vamos con esto. Tipos de tejido óseo. ¿Vamos bien? Para poder entender los tipos de huesos, lo primero que tenemos que hacer es entender los tipos de tejido óseo. Por tanto, vámonos con los tipos de tejido óseo, que no es nada difícil, van a ver que lo van a entender súper rapidito. ¿Ok? Cuando tú hablas de los tipos de tejido óseo, los tipos de tejido óseo van a entender que es completamente, están formados todos los huesos por estos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos de tejido óseo? El primer tipo de tejido óseo, vamos a encontrar lo que es el tejido compacto. Y el segundo tipo, tejido óseo esponjoso. Para poder entender bien esto, tenemos que tomar en cuenta solamente dos cositas muy sencillas. En el caso del tejido óseo compacto, generalmente es un tejido que se encuentra en el margen de los huesos, o sea, es un tejido que se encuentra en la periferia, en el margen, por fuera, es es externo. En cambio, el tejido óseo esponjoso normalmente es central, se encuentra en el centro de los huesos, al medio. Por tanto, esto va a ir variando uno tras otro según el tipo de tejido que vayamos viendo, ¿ok? Por tanto, vamos a ir viendo cómo va esto. Cuando hablamos del tejido óseo, vamos a ver tres tipos de huesos y esos tres tipos de huesos son los que nos van a ayudar a entender esto. Tengo el primero, juguemos con el primero. Tenemos un tejido óseo, pero tengo huesos largos, listo. Ahí tenemos un hueso largo. Ya vamos a entender en la próxima videoclase cuándo es largo, cuándo es. Tenemos huesos planos, como el hueso parietal que lo habíamos visto en la videoclase, en la primera videoclase, ¿ok? Donde el parietal, casi todos los huesos del cráneo, del neurocráneo, son. Y tenemos huesos cortos, que vas a ver que son, que normalmente casi no se
no tienen predominio hacia ningún lado. Por- Vamos primeramente con este. Cuando vamos a ver un hueso largo, ya empezamos a hablar un poquito de los huesos largos. Los huesos largos tienen algunas partes rápidas, que en la próxima videoclase la vamos a abordar con mayor detalle. Tiene lo que son los extremos, que son las epífisis. Una epífisis, dos epífisis. Y tenemos la parte central, que sería la diáfisis o cuerpo. ¿Estamos bien? Por tanto, si hacemos cortes de estos, vamos a ir viendo lo siguiente. Si hacemos un corte a nivel de las epífisis, en este caso voy a hacer un corte a este nivel, ¿ok? Voy a hacer un corte a ese nivel, ¿ok? A nivel de las epífisis, ¿cómo encontraríamos? Encontraríamos lo siguiente. Normalmente los huesos largos son triangulares prismáticos, ¿ok? Son prismáticos, o sea, tienen tres lados. Y si vemos la epífisis, normalmente vamos a ver esto, ¿ok? ¿Qué dijimos? El tejido compacto es periférico. Vamos a ver que tiene escaso tejido compacto. No tiene lo que estoy dibujando ahorita. Sería tejido compacto. ¿Ok? Tiene escaso, no tiene mucho tejido compacto. ¿Ok? Pero eso sí, tiene muchísimo. Hagámoslo como en el dibujo, como lo que hicimos arriba. ¿Ok? Tejido compacto. Ahí está. Y el tejido compacto está en la periferia y tiene escaso. Lo hacemos de ese color, porque hemos hecho de ese color arriba. ¿Ok? Tejido compacto, escasísimo, no hay mucho, pero tiene muchísimo tejido esponjoso. Por eso se llama esponjoso, porque tiene o asemeja a una esponja y tiene varios orificios y esos son los tejidos esponjosos. Por eso dijimos que el tejido esponjoso es central. En cambio, el tejido periférico es, perdón, el tejido compacto es periférico, que está al borde. Por tanto, aquí estamos viendo los dos tipos de tejido, el tejido esponjoso de blanco y el tejido compacto de amarillo. El tejido esponjoso tiene estos huequitos. A esos huequitos se les conoce con el nombre de trabéculas. ¿Ok? El tejido esponjoso tiene esos huequitos a los cuales se les conoce con el nombre de trabéculas. ¿Ok? Ah, cuando nosotros vamos a hablar del tejido esponjoso debido a la presencia de esas trabéculas, también se le conoce como tejido esponjoso o tejido trabecular o trabeculado. Prefiero trabecular porque tiene trabéculas. Ah, es obvio. ¿Ok? Por tanto, estamos entendiendo esta parte. Ahora, si nos vamos a lo que son las diáfisis, en las diáfisis esto cambia un poquito. ¿Cómo que cambia? Cambia. Cortamos y cuando lo vemos, vemos esto. Igual es prismático, pero vamos a ver que tiene abundante tejido esponjoso, perdón, compacto. Tiene mucho tejido compacto, elevada cantidad de tejido compacto, buena cantidad de tejido compacto. Ah, tiene una pequeña cantidad de tejido esponjoso, no es mucha. Y lo más sorprendente que tiene acá a nivel de las diáfisis es que tiene un pequeño canal en su interior, un pequeño conducto al medio, y lo dibujamos acá igual. Tiene un pequeño canal, que hace rato ya habíamos visto algo de eso. Tiene un pequeño canal, ¿ok? Al otro lado igual. Tiene un pequeño canal. A este canal que estamos viendo que estoy dibujando en la diáfisis que está acá, es el canal de la médula ósea. Y eso es algo que lo caracteriza demasiado lo que son a las diáfisis del tejido, a las diáfisis en la parte de su intimidad, se podría decir, ¿ok? Por lo tanto, ahí tenemos el canal de la médula ósea. Donde, por tanto, ¿qué sacamos de conclusión? Que las diáfisis tienen abundante tejido compacto, escaso tejido esponjoso, no es que no tienen, tienen tejido esponjoso. Ah, tienen el famoso canal de la médula ósea. La otra epífisis va a ser lo mismo, no hay diferencia. Ah, en cambio, los huesos planos,
Los huesos planos son mucho más interesantes, ¿ok? ¿Cómo es un hueso plano? Volvemos. Tiene lo que es, ahí está, y miren lo que va a pasar. Ahí está. No lo estoy viendo de color amarillo, ya saben por qué. Tiene por afuera tejido, tiene por afuera tejido compacto. Por dentro también tiene tejido compacto. Tiene tejido compacto por fuera y también tiene tejido compacto por dentro. Y al medio, entre los dos, como si fuera un sándwich, al medio está el tejido esponjoso. Así está. O tomando en cuenta, por tanto, esto, ¿qué nos sale? Nos sale lo siguiente. Nos sale que este tejido compacto de la periferia tiene un nombre. Se le conoce como tabla externa. Este tejido compacto que está en la parte interna se le conoce como tabla interna. Y a este tejido esponjoso que se encuentra al medio se le conoce con el nombre de diploe. Por tanto, cuidado con el diploe, hay que tener mucho cuidado. Por tanto, miren en los huesos planos, la configuración cambia. Tiene tabla externa que es compacto, tabla interna que es compacto. Ambas tablas son tejido compacto. En cambio, y al medio tiene lo que es el diploe, que es tejido esponjoso. A diferencia del hueso largo, que lo que está por fuera era compacto y lo que está al medio es esponjoso. Ah, y el tejido de un hueso corto. Volvemos a hacerlo, que era así. Tienen escaso tejido compacto. No tienen mucho tejido compacto los huesos cortos. Más presentan abundante tejido esponjoso en su estructura. ¿Ok? Tiene gran cantidad de tejido esponjoso con la presencia de las trabéculas. Perfecto, por tanto estamos viendo estamos viendo cada uno. Estamos viendo lo que es los huesos largos, los huesos planos y los huesos cortos y su distribución con lo que es el tejido óseo. Por favor, siempre tomar en cuenta que en las epífisis de los huesos largos, el tejido compacto es escaso. El tejido esponjoso es abundante y no presenta ningún canal. En las diáfisis, el tejido compacto es abundante. El tejido esponjoso es escaso, o sea, hay pero en poco, y presenta lo que es el canal de la médula ósea. En los huesos planos presenta lo que es tabla interna, que son tejido compacto ambos, y al medio presenta el diploe, que es tejido esponjoso. Y en los huesos cortos presenta tejido compacto escaso, no tiene mucho, y tejido esponjoso abundante. Listo, eso serían todo lo que tendrías que ver en esa parte y estar más tranquilo. Ahora todo esto lo vamos a ver obviamente en 3D. ¿Ok? Recuerda, el tejido compacto constituye lo que es el 80% normalmente, ¿ok? De los huesos. Y el tejido esponjoso apenas constituye el 20%. Donde recuerda que la dureza generalmente está dada por la hidroxiapatita de calcio. Te lo pongo a un lado para que entiendas, ¿ok? Que viene igual junto con que dureza. La dureza, ¿a quién se lo debes? La dureza, ¿ok? La dureza del hueso se lo debes a la hidroxiapatita de calcio, ¿ok? Al calcio. Se lo debes, perdón, la dureza se lo debes al calcio, a la hidroxiapatita de calcio. En cambio, la resistencia o flexibilidad
del hueso se lo debes netamente lo que es a la parte orgánica, que es el principal, es el colágeno. Por tanto, tomar siempre en cuenta eso. ¿Estamos bien? Pues, ¿qué les parece? Vamos a ir viendo. Algo que nos olvidábamos, las trabéculas no están vacías. ¿Qué contienen las trabéculas? Las trabéculas también contienen médula, perdón, lo hacemos, está muy grueso. Vamos con esto, contienen médula ósea. Las trabéculas, o sea, estos huequitos no están vacíos, están llenos de médula ósea. ¿Estamos bien? Donde esta médula ósea tengo varios tipos. El tipo que voy a encontrar en esta parte es la médula ósea roja, que es la formadora generalmente de la serie roja de la sangre. En cambio, la médula ósea de acá del canal es una médula ósea amarilla que va a formar generalmente lo que es, en este que encuentro, médula ósea, pero amarilla, que va a formar generalmente los elementos formes de la serie blanca. Es muy clásico esas cositas, súper sencillo si se dan cuenta. Epa, entonces, ¿a dónde va todo lo que estamos hablando? Recuerden, y aquí pongo lo último, y aquí abajo lo ponemos. El último componente para hacer esto. Hemos hablado de la médula ósea, ya sea médula ósea roja, médula ósea amarilla y gris en los viejitos, todos cumplen una función. ¿Cuál es su función? La función de esto es la famosa hemato, que es sangre, poiesis, que es crear. Hematopoiesis, creadores de sangre. O sea, la médula ósea forma la sangre, tanto las células como la parte, sobre todo lo que es la parte de las células. Ahí es donde nace. ¿Estamos bien? Por lo tanto, de esta manera sale todo este esquemita. Ahora, para poder terminar, vámonos a ver la parte en todo 3D. Bueno, miremos. Aquí tenemos un tejido óseo. Miren, está todo lo que es el tejido óseo, bueno, un hueso, y digamos que esto y se parece mucho a una diáfisis. Recordemos cómo era la diáfisis. El tejido compacto era abundante, que es periférico, y el tejido esponjoso es central. Veamos, miren, todo esto que está de verde sería el tejido compacto, que está en la periferia. Todo lo que está de verde, eso es tejido compacto. Miren, después seguido de un poco de tejido esponjoso. Y se nota, miren los huequitos, las trabéculas, que recuerden que van a estar llenos de, exacto, médula ósea roja. Y al medio tenemos este canal, donde aquí estamos viendo que está siendo ocupado por la médula ósea, pero si lo quitamos, ahí estaría, sería el canal de la médula ósea, pero lo dejemos ahí en la médula ósea. Perfecto. Ahora, cuando vemos, miren, habíamos hecho dos esquemas, ¿se acuerdan de tejido óseo? Ahí está el esquema vertical, donde vamos a ir viendo, miren, si solamente vemos esta parte, estamos viendo lo que es colágeno y la matriz ósea, ostioide, en la parte, estamos viendo lo que son, cada uno estamos viendo lo que son los osteocitos, que son osteoblastos ya maduros, se los logra notar así. Y miren, vamos viendo lo que son sus conductos. Estos son los conductos de Havers, pero que ahorita los vamos a volver a repasar. Lo que nos interesa ver es verlo en una horizontal. ¿Se acuerdan? En un corte transversal se veía como lagunas, que vamos viendo cómo las fibras de colágeno van formando círculos concéntricos, formando como lagunillas, y todo esto es el sistema de Havers. Estaba formado por colágeno o matriz, está formado por lo que son los osteocitos, y vemos aquí al medio que tiene su conducto, que es el conducto de Havers, donde el conducto de Havers tiene paquete nervioso, sobre todo arteria, vena, y en este caso estamos viendo lo que es su linfático. Todo esto es el conducto de Havers. Veámoslo mejor elevado. Miren acá, aquí se renota muy bien. Miren, ahí está un sistema de Havers completo. ¿Por qué estaba compuesto el sistema de Havers? El sistema de Havers estaba compuesto por lo que es la parte inorgánica, orgánica, todo lo que es la matriz. Aquí están los osteocitos, que vamos viéndolos, y vemos aquí está su conducto de Havers, que presenta el paquete nervioso, arteria, linfático, vena y nervio óseo. Aquí está. Todo esto es un sistema de Havers, como lo habíamos visto. Puedes retroceder un poco más si no entiendes bien lo que es el sistema de Havers y te va a ayudar mucho a entender esta parte. Miren, ahí vemos, miren cómo las láminas concéntricas de colágeno y la matriz, cómo van formando esos círculos. Aquí veríamos lo mismo, pero solamente matriz.
¿ok? No veríamos con osteocitos sin componente celular, pero no importa, siempre tenemos el conducto de Haber que tiene sus componentes que habíamos mencionado. Ahora, esto es en un corte horizontal. Ahora volvamos otra vez al corte vertical. Ah, miren, aquí está. El sistema de Haber cortado por la mitad a nivel del conducto. Conducto de Haber con todo su contenido. Y miren, vemos estos pequeños conductos que son los conductos de Volkmann, que comunicaban un conducto de Haber con otro conducto de Haber. Ah, miren, y aquí se logra distinguir muy bien. ¿Qué se logra distinguir muy bien? Miren, se logra distinguir el tejido compacto, como hemos dicho, se logra distinguir donde este sistema de Haber se nota bien y está bien organizado en el tejido compacto. No tanto en el tejido esponjoso, más en el tejido compacto. Y después vemos el tejido esponjoso y por último tenemos lo que es la médula ósea. Perfecto. Ah, recuerden, todos los huesos estaban recubiertos por el famoso periósteo. ¿Y aquí está el periósteo? ¿Estamos bien? Donde vamos viendo el periósteo en su lámina externa y en su lámina interna. Y recordemos que el periósteo en su lámina interna presentaba lo que son las células osteoprogenitoras que formaban osteoblastos y los osteoblastos formaban lo que es el colágeno. Miren, en este esquema se puede ver todo. Te recomiendo que si quieres le puedes sacar un screenshot a esto y te ayudaría a repasar todo lo que es sistema de Haber y todas las partes que hemos ido viendo. Con eso estarías mucho más tranquilo. Ya posteriormente repasaremos la segunda parte. Recuerda, médula ósea, no te olvides, médula ósea. Función, hematopoiesis. Vuelvo a repetir, hematopoiesis. Donde aquí tenemos una médula ósea amarilla y en las trabéculas vamos a encontrar médula ósea roja. ¿Ok? Hematopoiesis, creadores de sangre. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos lo que es la videoclase, donde ya podrás entender mejor todo lo que es la parte de tejido óseo. La próxima nos vemos y te recomiendo que el próximo videoclase que vayas a ver sea el de tipos de huesos, donde verás huesos largos, cortos y planos. Nos vemos, que te vaya muy bien. Bye.